¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección de Espacio Yucatán, Historia y Costumbres, en mi primera colaboración para Tu Mundo. Mi nombre es Miguel Fernández Montilla Cervera y en esta sección iremos hablando de historias y costumbres de Yucatán. Hoy les traigo una historia en lo personal muy interesante y pues la verdad prácticamente desconocida. Yo la leí en un libro que conseguí hace unos años, muy raro, y se trata de un ataque de tejanos, de una escuadrilla tejana al puerto de Cizal. Bueno, vamos a entrar en materia. Esta información yo la obtuve de un libro que, como les mencioné hace un momento, conseguí hace unos años. El libro se llama Memorias de Don Felipe de la Cámara y Zavala, aporte a la historia de Yucatán de 1836 a 1841. Don Felipe narra en su libro que él tuvo por costumbre en toda su vida, cuando se desempeñaba especialmente en cargos de gobierno, guardar una bitácora minuciosa o unos apuntes de todo lo que le ocurría. Es así como llega a nosotros el día de hoy este relato, que es por demás interesante. Nos cuenta el autor de estas memorias, don Felipe de la Cámara, que él cuando tenía 21 años le ofrecen un puesto de oficial segundo de la aduana marítima de Cizal. Era un puesto que él había pues pensado en rechazarlo, puesto que no tenía la menor idea del cargo que iba a desempeñar. Sin embargo, su padre era un revolucionario liberal de esa época. Hay que recordar que después de la consumación de la independencia, prácticamente casi todo el siglo XIX estuvo plagado, no solo en Yucatán, sino en todo el país, de revueltas y revoluciones y azonadas entre los bandos beligerantes que resultaron de la guerra de independencia. Como todos saben, los conservadores, los liberales, los centralistas, los republicanos, vaya, dependiendo del momento histórico, los nombres que les ha dado la historia, pero pues en fin, eran dos bandos que andaban en pugna en esa época. Don Felipe y su padre pertenecían al bando liberal o federal. En esa época estamos hablando que era el año de 1834, cuando Santana llega a la presidencia por primera vez. Él traiciona a los liberales federales. Santana se suponía que era federalista. Y una vez que toma el poder, desaparece el Congreso de la Unión y manda a desaparecer los estados, los gobiernos de los estados y declara el sistema de gobierno centralista. Él nombra a los gobernadores de los estados y obviamente en todo el país nos espera las revueltas en contra de esta situación que generó Santana. El padre de don Felipe era un perseguido político y esa situación los llevó a pues vivir en una de las miserias más terribles, por lo cual don Felipe acepta este cargo y se va a desempeñar este trabajo. A Cizal dice él que de acuerdo a su buena disposición, en poco más de un mes ya estaba desempeñando su cargo con cierta eficiencia aceptable. Este cargo era una suplencia de una persona que se encontraba enferma, que por cuestiones de salud no lo podía desempeñar, y el director de la aduana, que era amigo de su padre, se lo ofrece. Parece ser que pues era grave la situación de enfermedad de esta persona porque estuvo más de un año desempeñando ese cargo, según se aprecia en sus memorias. Poco el contexto histórico de esa época, yo pues ya más o menos ya le conté, ya les hice referencia de que pues estaba la situación de que Santana en el 34 había declarado el sistema de gobierno centralista.
Él cuando él deja el poder, los quienes le sucedieron en el gobierno siguieron con ese sistema de gobierno centralista, y cuando don Felipe va a desempeñar su cargo en el mes de abril de 1836, era gobernador de Yucatán, don Francisco de Paula y Toro, cuñado de Santana precisamente, y el presidente de la República era Anastasio Bustamante. Bueno, una vez don Felipe ya establecido en su puesto, al ser un federalista activo, él participaba activamente en la política a pesar, pues, de su juventud. En el puerto de Cizal enseguida se encontró e hizo contacto con las personas liberales que tenían las mismas ideales políticos de don Felipe, y empiezan entonces a tener reuniones con la gente del pueblo de Cizal, donde ellos les proponían su sistema de gobierno, qué ventajas tenían, en fin, proselitismo político que no ha cambiado mucho después de casi 2 siglos que pasaron los hechos que estoy narrando. El comandante del puerto de Cizal en aquella época era el teniente coronel Juan Fernando Cota, obviamente del Partido Conservador, y enseguida le echó el ojo a don Felipe. Él lo describe como una persona muy astuta, muy inteligente, pero a la vez cobarde y traicionera. Empieza a vigilar y a seguir los pasos de don Felipe y de otros jóvenes que estaban en esa época, pues, expandiendo y difundiendo las ideas liberales. Los quiere sorprender en varias ocasiones, gracias a la misma gente que les daban aviso o que les daban la alerta. Nunca logró el teniente coronel Cota sorprender a don Felipe y a sus partidarios, y así se fueron pasando los meses sin poder sorprender ni aprender a estas personas. Habían identificado en don Felipe a un líder o cabecilla nato, y se fue encima de él al grado de que le inventó un chisme, por así decirlo, a uno de los oficiales de la comandancia de Cizal, otro joven igual, cuyo honor era muy reconocido, una persona honorable, y le dice que había hablado mal don Felipe de él, que le había dicho que era un cobarde y una serie de situaciones pues inventadas, ¿no? Aprovechan un 15 de septiembre de ese mismo año de 1836, un baile de celebración de la independencia de México, y se le acerca este oficial a don Felipe y le dice: ¿podría usted concederme unas palabras? Y el otro, sin sospechar nada, le dice: con mucho gusto. Entonces, al salir a un jardincito, le dice: usted ha hablado mal de mí, nos vamos a batir de duelo. Él le dice, lo niega, pero le dice: no, es usted un cobarde porque no reconoce. Y a lo que don Felipe responde que no es ningún cobarde, que se batiría con él a espadas. Se dirigen hacia a las afueras del puerto, a un baldío, con padrinos y con todo. Y antes de empezar el duelo, de la maleza salen unos soldados que con bayoneta en mano tratan de asesinar a don Felipe. Esto el oficial, un oficial de apellido León, si la memoria no me falla, le sorprende y le dice, le dice a don Felipe que no sabe qué pasa. El otro nada más lo ve con ironía y con desdén, y se empieza a defender como pudo, agarró un pedazo de la cerca de una madera y así a maderazos, y al ver que el oficial igualmente estaba arremetiendo en contra de los soldados, lo entendió, hasta que se oyen en la oscuridad la voz del teniente coronel Cota arengando a los soldados. Entonces queda en claro todo ese incidente, que afortunadamente para don Felipe no pasó a mayores, y este oficial se vuelve inclusive amigo de don Felipe en el paso del tiempo.
Bueno, así va transcurriendo los meses en el puerto de Sisal, en esta situación. Más que nada, esto lo comenté para darse una idea de cuál era la situación política y la situación social y el ambiente en general que predominaba en el puerto Sisal, pues para darnos cuenta de por qué después los siguientes hechos reaccionaron los personajes que intervienen en esta historia de la forma en que lo hicieron. Bueno, así pasó el resto del año de 1836 y parte de 1837, mientras el Partido Conservador iba adquiriendo fuerza y los liberales pues tenían que ir replegándose, puesto que pues eran perseguidos de forma asidua por los conservadores. A final de cuentas estaba gestando una situación, las bases para un movimiento armado que posteriormente, a principios de la década de 1840, llevara a la separación de Yucatán, al movimiento federalista que tuvo como consecuencia la separación de Yucatán del resto del país. Algunos lo conocen como la República de Yucatán. Hay unas situaciones allá que nos menciona don Serapio Vaqueiro que pues nos da a entender otra cosa, pero en fin, ese sería tema de otra plática. Pues bien, quien visite hoy el puerto de Sisal se va a encontrar allá, dentro de las construcciones coloniales que afortunadamente existen actualmente, bueno, está la aduana marítima, está una serie de edificios y de casas coloniales y está un pequeño fuerte que al parecer data del siglo XVII. Este fuerte fue construido durante la colonia con la intención de proteger el puerto de Sisal en contra de los piratas, de los ataques de los piratas que polulaban en el Caribe y en el Golfo de México en la época colonial. Si bien Sisal nunca fue puerto real, el puerto real de Yucatán era Campeche hasta el año de 1812, que asciende a la categoría de puerto de Sisal, pero sin embargo fue un puerto de importancia por la cercanía de Mérida. Tan es así que la existencia de un fuerte en ese lugar le da, pues, da muestra de esta situación. Así eran las cosas cuando en el mes de julio de 1837 llega el aviso a Sisal que por la costa de Barlovento, es decir, por el este, Barlovento es de donde viene a favor el viento, el este de Sisal se encontraba una escuadrilla tejana atacando e incendiando vigías y rancherías costeras. Hay que tener en cuenta que después del conflicto de la separación de Texas de México, la guerra México-Tejana, después de la firma de los tratados de Velasco el 14 de mayo de 1836, después de la desastrosa pérdida de la batalla de Santa Ana, la famosa batalla de San Jacinto, donde posteriormente lo hacen preso y lo obligan a firmar los tratados de Velasco, en donde se otorga la independencia de Texas, mismos que después el gobierno los desconoció, puesto que Santa Ana no era en teoría presidente en esa época, y además de que pues, fue obviamente presionado para firmarlos, y México realizó una serie de incursiones a Texas con poco éxito. Los tejanos mantenían pequeñas flotas en el Golfo de México, ejerciendo actos de piratería, atacando embarcaciones y puertos mexicanos, sobre todo los más desprotegidos. Llega la noticia de esta situación y pues obviamente el puerto se pone expectante a la espera de los acontecimientos
y pues obviamente de un posible ataque. Así las cosas, cuando el 26 de julio de 1837, el vigía del fuerte de Sisal da la voz de alarma. Enseguida el puerto de Sisal cunde el pánico, el alboroto, todos van corriendo hacia la marina, hacia la playa, a ver de qué se trataba. Y a lo lejos era aproximadamente las 6 de la tarde, y a la altura de el vigía de Chuburná, aproximadamente unas 6 leguas de Sisal, habían una serie de velas de embarcaciones que por la hora y la distancia era pues imposible ver si eran embarcaciones de guerra o embarcaciones mercantes o qué tipo de embarcaciones eran. Pronto salieron de la duda, porque para eso de las 7 de la tarde, unas espesas columnas de humo daban cuenta de que pues la vigía de Chuburná estaba siendo incendiada y atacada, obviamente, ¿no? Las vigías eran pequeñas puestos de vigilancia que habían en toda la costa, alrededor de toda la costa yucateca peninsular, con la intención de vigilarla para evitar el contrabando, cosa que realmente pues era pues poco efectivo, o reinaba mucha corrupción, porque al final de cuentas muchos historiadores mencionan que la mayoría de las mercancías que circulaban en Yucatán eran de contrabando. Pero en fin, existían esos vigías. Obviamente enseguida se alarma el pueblo, porque además había la noticia de que estaban no solo quemando y sacando, estaban asesinando a las personas que se encontraban allá. Y a eso de las 8 de la noche, ven que la ranchería de Copté, a una distancia de 4 leguas de Sisal, sufría las mismas consecuencias que subió el vigía de Chuburná. Inmediatamente Cota, lejos de pues, organizar alguna defensa efectiva para defender pues, el puerto, con su guarnición se encierran en el fuerte y dejan a la población completamente a su suerte. La gente obviamente se enfurece y le reclaman, y pues Cota no les hace caso. Precisamente con el miedo que tenía por los conspiradores federalistas, los conspiradores liberales que se encontraban en el puerto, entre ellos don Felipe de la Cámara, pues le llevó a tomar esa actitud cobarde, definitivamente, y dejando al pueblo a su suerte, al ataque de estas flotilla tejana. Y entonces la gente, pues como puede, se arma con lo que tienen, con pistolas, con espadas, con machetes, con lanzas, con lo que tienen en la mano se arman y se ponen a esperar los acontecimientos, a ver qué pasa. A eso de las 5 de la mañana del día 27 de julio de ese año de 1837, de los buques mercantes que se encontraban fondeados en la rada de Sisal, viene una canoa, una lancha, hacia la costa, desde la cual baja un mensajero y se dirige al fuerte y entrega un mensaje de la escuadrilla tejana. En ese mensaje, para eso la escuadrilla tejana ya se encontraba fondeada en la rada, a tiro de cañón del puerto, en espera igual de los acontecimientos, a ver cuál es la respuesta. En este mensaje u oficio que recibe el comandante militar, la escuadrilla tejana estaba exigiendo un pago de 25,000 pesos, una pequeña fortuna en esa época, por el pago de daños y perjuicios causados por México a la joven nación de Texas durante su guerra de independencia. En caso de no acceder a la petición, les daban hasta las 12 del día para que salieran del puerto las mujeres, los niños y los ancianos,
porque a las 12 iban a atacar e iban a pasar a cuchillo a toda la población que se encontrara en el puerto. La contestación del fuerte, de la guarnición, pues fue la que se esperaba, cuando vemos lo que el honor dictaba, ¿no? Fue una andanada de 8 cañonazos, de a 24 libras. Respondieron este oficio insultante de los tejanos, y los invitaron entonces a bajar, a hacer cumplir su palabra y sus amenazas. La gente estaba obviamente amontonada viendo qué pasaba, y ven cómo salen de esa andanada de 8 cañonazos, pero ven que al ir avanzando las balas para llegar a su destino, a su blanco, en este caso las embarcaciones tejanas, pues avanzaban 3/4 partes de la distancia y se perdían en el mar. No llegaban a su objetivo. Era tan mala la calidad de la pólvora que tenía la guarnición de Sisal, que no tenía la potencia suficiente para llegar al destino. Eso obviamente los tejanos lo vieron, inmediatamente se afianzaron en su lugar, tiraron sus anclas y empezaron a responder el fuego, pero de forma efectiva, de tal forma que estaban destruyendo, taladrando y derribando las casas del puerto de Sisal. Obviamente la gente, al ver esto, pues sus propiedades, y ver que Cota les respondía con un fuego nutrido, el fuerte seguía con esta respuesta, este intercambio de disparos inútiles para los defensores, puesto como decíamos, las balas no llegaban. La población se amontonó a las puertas del fuerte y le pidió al teniente coronel Cota que les proporcionara, pues cuando menos las carabinas de los artilleros, puesto que como no les servían por estar manejando las piezas, pues ellos se pudieran defender de alguna forma, cosa que lógicamente Cota se niega a acceder. Entonces le piden que les proporcione unas piezas de artillería, puesto que habían notado que de una prominencia que existía en la playa, ellos podrían responder el fuego con mejor eficiencia a los atacantes. Entonces Cota, temiendo que pues el pueblo se rebelara, manda apuntar 2 cañones hacia la gente, la población de Sisal, y les conmina y amenaza con hacer fuego si no se retiraban en el acto. Eso lejos de amedrentar, y sobre todo por la situación desesperada que existía y que estaba pasando, lejos de amedrentar al pueblo, al contrario, lo enfurece y le amenazan con derribar las puertas del fuerte y entrar a tomar las armas y pues obviamente a hacer lo que tengan que hacer con tal de defender sus propiedades. Cota, como buen cobarde, temió que el pueblo, ya enardecido, cumpliera su amenaza, y desde la muralla del fuerte les tira 2 cañones, uno de a 24 libras, 2 de a 8 libras, de 24 todo desfogonado, y unas cajas de parque. Con esos elementos, el coronel don Eulogio Rosado, en esa época se encontraba en el puerto. Él posteriormente se destacaría en la Guerra de Castas. De hecho, se puede decir que es una pieza principal para el inicio, porque él posteriormente manda a fusilar a Manuel Antonio Ay. Con dicha ejecución inicia la Guerra de Castas, pero en esa época se encontraba en el puerto, y es el que toma el mando para la defensa de los civiles de Sisal. Era también un militante del Partido Liberal, y pues él con experiencia militar, y pues él empieza a defender, se hace cargo de la defensa, y le da a don Felipe, le da la orden de que tome uno de los cañones de 8 libras, formar un equipo de 12 hombres para emplazarse en la playa y responder los fuegos. Dice don Felipe
que él escogió a puro adolescente, el mayor de 16 años, puesto que consideró que a esa edad, debido a su juventud, no piensan tanto las cosas y pues se arriesgan más, ¿no? Como que son más aguerridos por no considerar de forma clara las consecuencias. Y así arman estas piezas, las emplazan, empiezan entonces el intercambio contra los atacantes. Dice don Felipe que con tan buen resultado que a cabo de una hora los atacantes ya tenían dañadas sus embarcaciones y tienen que cortar, armarlas intempestivamente para alejarse, de lo contrario les hubieran hundido los barcos. Cuando empieza a hacer la defensa, Cota les da parque, pero solo para el cañón de 24, el de 8 no tenía parque. Ellos tenían que recoger de la playa las balas de los tejanos, que eran de 6 libras, y las volvían a reutilizar en sus cañones de 8. La pólvora, en vez de dársela, pues normalmente en esa época se usaban unos cartuchos, que venían siendo unos saquitos de pólvora. Se las dieron a granel, de tal forma que cada vez que disparaban un cañón, algunos de los que estaban presentes tenían que donar su pañuelo o alguna prenda similar para poder retacar los cañones de avancarga y responder los fuegos. Luego de esa retirada de los tejanos, se anclan más atrás y pues como ya están fuera de tiro, entonces se dedican a desquitarse con los débiles. Empiezan a atacar y a incendiar y a hundir todas las pequeñas embarcaciones costeras. La gente obviamente del pueblo y de la guarnición pues no les queda más que pues ver esa situación con impotencia. Y así anochece y para el día 28, antes de que amanezca, la escuadrilla tejana se interna mal abierto y se desaparece, ya no regresa nunca más. Apenas desaparecieron en el horizonte las velas tejanas, Cota salió inmediatamente con su guarnición a amenazar a la población y a quitarle los cañones que ya les había proporcionado, con el temor de pues, un ataque de la población hacia la guarnición. Eso enfureció mucho pues, a la población, que había hecho una defensa efectiva del puerto. Pero pues vaya, narra don Felipe que él únicamente con tristeza se rió y pues ya conocía a este señor y a estas personas. En el periódico oficial de México, insertado en los partes del gobierno de Yucatán, mencionan este hecho de armas. Sin embargo, mencionan que la que se batió con honor y con gloria fue la guarnición de Cizal, es decir, los soldados que realmente no hicieron nada, y no menciona nada del pueblo de Cizal, que fue el que defendió efectivamente el puerto. Ya como para finalizar y como dato, las embarcaciones que intervinieron en el ataque de Cizal fueron las goletas Brutus e Invencible y los pailebots que habían capturado los tejanos, Telégrafo, Avispa y una goleta más que no se tiene el nombre. Ya con esto pues doy por terminado este tema. Espero que haya sido de su agrado. Es un tema, la verdad, pues yo creo que muy poco conocido y muy interesante. Y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias.